Se maneja esa dinámica, charlando con Carlos Paz, que es perito naval. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Horacio, y a la mesa. Muchísimas gracias. Carlos, a ver, ¿qué hay que determinar acá? Podemos llegar a decir, como muchas veces se habla en el tránsito automotor, prioridad de paso. En esta clase de cuestiones también hay una prioridad de paso, ¿y cómo se maneja eso? Hay prioridades de paso, lo que pasa que en realidad el tema es la invasión. Primero hay una convivencia de embarcaciones de distinto porte. Yo no conozco, digamos, el bollado y los canales como están marcados ahí, pero difícilmente un barco comercial salga de los canales navegables autorizados, porque eso significaría una infracción que pondría al capitán en una situación legal muy complicada, ¿sí? Con lo cual, primero la barcaza esta no es una barcaza, es una spud barge, es un pontón de trabajo, un pontón grúa que se utiliza para construir muelles, lo cual no es habitual que transite en esas áreas, sino que evidentemente o fue a llevar materiales o venía a determinar una obra y estaba saliendo del lugar, porque no es un tránsito habitual, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, es extraño que una embarcación tan chiquita, a cargo de una joven de 19 años, por más experta que sea, lleve 5 niños menores, porque la vela requiere una atención en cuanto a tener que manejar la vela y el timón, que no le deja manos libres para poder asistir a una de las menores en caso que hubiese cualquier problema. Con lo cual, ahí se podría ver un poquito de imprudencia en la cantidad de niños a bordo de esa embarcación. Y tercero, jamás en una embarcación en la cual se está haciendo instrucción, ¿sí? O sea, si se está instruyendo niños, una embarcación a vela va acompañada por un bote a motor que normalmente los asiste para evitar situaciones de peligro. En este caso, estar cerca de una zona navegable por embarcaciones más grandes y sin una asistencia de un bote a motor parece un poco temerario, parece un poco imprudente por demás, ¿sí? Claro. Carlos, te quiero preguntar con respecto, yo desconozco absolutamente este mundo, por eso aprovecho que tenés la generosidad de conversar con nosotros, para que me cuentes qué grado de maniobrabilidad tenés, digamos, esa barcaza, con cuánto tiempo de anticipación, con cuántos metros de anticipación tiene que empezar a corregir la trayectoria, y asimismo también la pequeña embarcación, qué grado de posibilidad de corrección tiene ante... a ver, ¿y con cuánta anticipación te das cuenta que sí o sí vas a impactar con la embarcación que tenés cerca? Bueno, lo primero que tenés que pensar es si los vio, que yo creo que el problema principal es que nunca los vio, si no nadie continúa con una marcha tan veloz. No hay ningún indicio de que haya dado máquina atrás o que haya intentado. Carlos, en esquivarlo. función de eso, el pontón este que vos decís, ¿tendría que llevar un vigía, no, en la punta? En realidad, reglamentariamente, de acuerdo a los países, las embarcaciones que mueven este tipo de pontones tienen que tener un puente elevado. Tienen que tener su puente de mando por encima del punto más alto que tiene por delante, para tener una visión de 360 grados, si no, no tiene visión. Y este tipo de embarcaciones, Disculpame discúlpame que te interrumpí, digo, este tipo de embarcaciones suelen tener un horario específico para circular, porque también se hablaba de eso, de un barco de semejante porte circulando en pleno día por ese sector. No, porque en una obra normalmente hay tránsito, hay tráfico. Lo que es muy extraño es que no haya tenido una reserva o alguien que custodie que si va a pasar esa embarcación, los veleros no estén en el área navegable. Yo te decía, tiene que tener visión de 360 grados, y si no tiene visión de 360 grados, pues no tiene completa y tiene un ángulo muerto, sí debería tener un vigía o alguien en la proa que le indique que tiene una embarcación adelante. Carlos, te hago una pregunta muy concreta y con absoluta sinceridad. ¿Se pudo haber tratado lamentablemente simplemente de un accidente? ¿Podemos estar hablando de un accidente? No es, a ver, un accidente ocurre porque hay causas concurrentes, o sea, alguien se equivoca, ¿sí? Y acá evidentemente, yo ayer lo marcaba como se dieron 3 I, ¿sí? Claro. Imprudencia, impericia, ¿sí? Irresponsabilidad. Ahí está. Tenemos irresponsabilidad de que una embarcación tan chiquita y con menores esté navegando en un lugar donde pueden navegar embarcaciones grandes.
impericia por parte del capitán de no estar mirando o de no haber puesto un vigía si no tenía visión completa, porque eso en el mar tal vez no importa cuando está navegando donde no hay otros, pero si está navegando en un lugar donde hay embarcaciones más chiquitas, debería haber puesto a alguien a controlar o que le indique si tenía algo, ¿sí? Y después hay inexperiencia por parte tal vez de esta chica, con un poco de responsabilidad bastante flojita, porque salir con 5 menores no es una cosa pequeña, es bastante complicado, pensando solamente con que uno de los niños se descomponga. ¿Quién sigue con la maniobra? ¿Quién lleva el barco si hay que asistir a una de las menores? Claro. Entonces, me parece que ahí, y además, bueno, normalmente, ya te digo, todas las regatas que se hacen, o cuando se hace instrucción de categorías cadet o de este tipo de categorías menores, ¿sí? Siempre hay un bote de acompañamiento, o se ponen boyas que indican los límites donde pueden navegar. Porque justamente si están aprendiendo pueden salirse justamente del lugar seguro. Y acá puede haber habido todas esas causas. Carlos, para terminar, porque estamos viendo las imágenes y es aguas abiertas, no es que estaba cerrado, había edificios, era imposible de verse. No, aguas abiertas es el mar. No, bueno, pero digamos, había una visión abierta, no había edificios, no había conexión visual, digamos. Entonces, evidentemente, la barcaza, ese transporte grande, tuvo que haber desacelerado, no lo vio. ¿El velero tenía alguna posibilidad de alguna maniobra de escape? ¿Se puede maniobrar? ¿O con cuánta anticipación lo tenés que prever eso? A ver, el velero maniobra mucho más rápido que la barcaza. La barcaza necesita 200 metros para poder parar. Si no lo vio 200 metros antes y puso máquina atrás o cambió el rumbo, no lo va a poder esquivar. El velero podría haberse movido mucho más rápido, pero necesita viento y necesita expertise de la persona que esté al mando, porque en la vela, para poder ir, hasta se puede ir contra el viento, pero hay que orzar, hay que hacer maniobras para poder hacer eso. Hay que caer y hay que cambiar la vela de posición, y eso te deja las manos ocupadas justamente la persona que está a cargo, que debería estar mirando justamente esto. Evidentemente no se vieron, el velero no vio la barcaza y la barcaza no vio al velero, y coincidieron en un punto trágico, porque si la chica hubiese visto, si esta timonel hubiese visto la barcaza venirse encima, hubiese sido preferible que se tiren todos al agua y no esperar el impacto de la proa de un barco que tiene 3 metros de altura y que lo pasó por arriba, y casi seguramente en el golpe es donde más daño recibieron. Si tenían los chalecos salvavidas se hubiesen flotado. Claro. Gracias, Carlos, por esta información. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Carlos Paz, perito naval, ayudando